porque yo a los 6 años me fui a trabajar. Era difícil que yo me daba el estudio, yo me daba el que me daba el uniforme, el que me daba los cuadernos, el que me daba todo y ayudaba también para la casa, económicamente para la comida. Pero fue una niñez donde faltó demasiadas cosas, muchas veces nos llegamos a acostar sin comernos alguna plato de comida del día, ¿cierto? Muchas veces, no siempre, muchas veces. Yo me salí 4 años de estudiar, yo me salí de estudiar de los 7 hasta los 11 años. Entre esos 7 a los 11 años hice demasiadas cosas porque también fui lo que llaman hoy reciclador. Yo fui reciclador, yo me iba y recogía chatarra, filtros de todo, vidrios y lo vendíamos. Yo lo vendía y con eso yo ganaba plata, que esa plata iba, le daba la mitad a mi mamá y la otra mitad la guardaba para mí. Pero bueno, fuimos gerente. 2020, 2023, para mí fue demasiadamente buena. Puede ser que para otra gente pueda haber sido regular, más lo que sea. Pero ahí estamos, Jorge. Hicimos que el deporte yarmal renaciera del 2016 hacia acá, que el deporte yarmal la gente lo reconociera como deporte. Cosas de intento de violaciones, intento de atracos, intento de homicidios, de utilizarlo a uno, tratar de utilizarlo a uno para que fuera a vender droga, o a comprar droga, a utilizarlo a uno para robos. Yo nunca me pensé para eso. Gracias a Dios, nunca me pesé, pero sí me expuse a muchas cosas. Demasiado corazón. Jason, bienvenido a Demasiado Corazón, hermano. Qué bueno que estás acá con nosotros, que aceptaste la invitación de Demasiado Corazón de las gafas de Jota. Jorge, muchas gracias, hermano. Un saludo para toda la audiencia de las gafas de Jota y muchas gracias por la invitación. El sentido de Demasiado Corazón, Jason, es de alguna manera nosotros poder contarle a la gente una historia que sea difícil de entender o que de alguna manera nos deje un mensaje importante para la gente. Yo te conozco desde hace muchos años porque somos amigos desde la universidad, estudiamos juntos en la universidad y conozco de alguna manera tu historia, conozco tu lucha y tu historia de vida y queremos centrarnos ahí. Queremos de alguna manera poder contarle a la gente lo que yo sé, lo que algunos amigos tuyos sabemos sobre tu historia de vida y sobre cómo pudiste salir adelante a pesar de las adversidades que tuviste en tu vida, Jason. Y yo quiero que empecemos desde abajo, que empecemos desde el principio, contándole a la gente, Jason, brevemente cómo fue tu niñez, cómo sentiste tu niñez, cómo viviste tu niñez, en dónde la viviste y cómo fue todo ese proceso de tu niñez, Jason. Bueno, Jorge, yo soy de una familia donde mi papá es o fue en su momento cotero, hijo de una dama de casa, tengo 5 hermanos y vivimos mucho tiempo, toda la niña la vivimos en el barrio Cuatro Esquinas, lo que llamamos Villa Fátima en estos momentos, pero en ese entonces lo llamaban Cuatro Esquinas, un barrio más donde nosotros convivíamos en una casa, toda la familia. La niñez fue básicamente una niñez, digamos, no digamos dura, digamos que económicamente estrato bajo, muy bajo, digamos, donde podíamos, digamos, sobrevivir con lo que mi papá hacía, con lo que mi mamá pudiera hacer, con las ventas que ella hacía, porque fue una mujer muy trabajadora. Es una mujer que crió marranos, vendió, engordó pollos, hacía natillas, vendía, pues hacía miles de ventas junto con mi papá, pues que fue un cotero muy reconocido acá en Yarzmal. Y con eso nos fueron sustentando lo básico de la familia, pues que es la comida, la dormida y digamos que medianamente el estudio. ¿Vos por qué decís que que la situación económica era bajita? Por qué reconoces eso? ¿Qué les hacía falta, por ejemplo? ¿O qué no tuviste que te hubiera gustado tener en la niñez? Jorge, a ver, es muy maluco pues hablar de eso, pero fue una niñez donde faltó demasiadas cosas, muchas veces nos llegamos a acostar sin comernos alguna plato de comida del día, ¿cierto? Muchas veces, no siempre, muchas veces, y muchas veces nos vimos a la tarea de vernos ayudados por los vecinos en cuanto a la alimentación, en cuanto a la ropa, muchas cosas. O sea, nos faltó demasiadas cosas, pues, como en esa niñez y en esa
pobreza como digamos que vivimos nosotros en esa época, pues. Jason, vos de niño lo reconocías, o sea, sabías que algo no andaba bien, que pudieran estar un poquito mejor o no te dabas cuenta. Jorge, ahí donde empieza una vida constante de trabajo de parte mía, porque yo a los 6 años me fui a trabajar. Digamos que el primer trabajo que yo tuve fue irme para la terminal vieja, la que es la terminal vieja, y ahí yo maleteaba. ¿Qué es maletear? Digamos que llegaban los buses viejos de Conorte, cuando eso no habían, estamos hablando de hace 34 años, yo tengo 40 años ya, somos viejos. Estás 30 viejito ya. hace 34 años que no habían taxis, no había nada, que eso uno cogía y la gente le decía a uno que le llevara la maleta, que uno la llevaba al hombro y ya por llevar la maleta a cierta parte donde ellos vivieran, le daban a uno en ese entonces 100 pesos, 50 pesos, 200 pesos, Tu primer trabajo fue de maletero en la terminal vieja. Tenía 6 años, Jason. 6 años. Por Dios, ¿cómo llegaste a eso? ¿Cómo llegaste ahí? No, yo me quise ir, yo me iba, yo Vos salí, viste que había sí, que yo trabajar. había que trabajar y ahí se desarrolló muchos otros trabajos. Ya después me iba para la estación donde el famoso pastuso Ajá, que ajá. vendía paletas, mantecados, entonces él me entregaba un termo, digamos, lleno de mantecados, de paletas y esas cosas, y yo me iba a vender. Jason, Yo, estabas muy chiquito. claro, por eso le digo, 6 años tenía y hacía todo eso, maleteaba, vendía paletas, mantecados, me ponía a vender mandarinas con mi papá. También ahí se desarrolló muchas cosas porque después, a los 8 años, sí, a los 8 años, entre los 8 y los 9 años, empecé a irme para la estación. Cuando eso, el turismo era demasiado, que salían turistas para la costa demasiado de todo el país. Hay una cosa, Jorge, y es que vos coges el mapa de Colombia y prácticamente ya mal está la mitad de todos los departamentos. Entonces los departamentos que salían del Valle, de Medellín, bueno, de Caldas, de todas las partes, Bogotá, Cundinamarca, hospedaban acá. ¿Yo qué hacía en la estación? Yo en el día limpiaba vidrios, no me da pena decirlo, nos íbamos para donde eso, el restaurante de La Nena y nos poníamos a pedir, llegaban turistas que nos daban monedas, nos daban platica, todo eso, por limpiarle el vidrio, por cuidarle el carro. Y en la noche llegaban los turistas que nosotros los llevábamos a los hoteles. Por llevarlos a los hoteles, nos daban, el dueño del hotel nos daba plata, el turista nos daba plata y el del parqueadero nos daba plata. Vení, Jason, ¿cuántos años tenías ahí cuando empezaste con lo de llevar turistas a los hoteles? Entre los 8 y los 9 años. Entonces, Estás muy chiquito, yo me hermano. salí a estudiar 4 años. Vos te saliste de estudiar cuando empezaste a trabajar ahí en la Sí. estación, arriba. Yo me salí 4 años de estudiar. Yo me salí a estudiar de los 7 hasta los 11 años. Y entre esos 7 y los 11 años hice demasiadas cosas porque también fui lo que llaman hoy reciclador. Yo fui reciclador. Yo me iba y recogía chatarra, filtros de todo, vidrios y lo vendíamos. Yo lo vendía y con eso yo ganaba plata, que esa plata iba, le daba la mitad a mi mamá y la otra mitad la guardaba para mí. Jason, ser reciclador es tal vez de las labores que yo he visto acá en Yarumal más duras, hermano. O sea, de los trabajos como que más duros porque es súper mal pago, ¿cierto? Es como muy difícil. Yo hablo con una señora que viene a recoger acá en el edificio, pues como las cositas, y ella me cuenta algunas veces historia y es muy complejo. ¿Qué era lo más que recordás de esa época? Jorge, es que fue una época muy dura, porque fue una época en la que yo me exponía porque yo quería exponerme, no porque mi familia me mandaba a exponer, porque inclusive mi mamá iba por mí, iba y me buscaba y me llevaba para la casa y yo volvía y me le volaba. Era porque yo quería estar y me gustaba la plata, pero me tocó un momento donde había drogadicción, sicariato, Claro. eh, había de todo. O sea, yo estuve rodeado de todo ese tipo de personas, no malas personas conmigo,
nunca me invitaron a fumar o a hacer parte de las bandas, no. Pero uno vivió todo eso en la noche, en el día, muchas cosas. O sea que me crecí entre un ciclo donde ya mal se podía decir en la época de todo eso, de drogas, sicariato, robos, de todo. Jason, vos fuiste el que tomaste la decisión de no volver a la escuela, de no Yo, ir fu- a estudiar. no, yo fui el que tomé la decisión de no estudiar. ¿Y tus Inclusive papás mi qué? mamá iba y pedía cupo para mí y yo le decía que yo no iba a estudiar, porque yo, la meta mía era trabajar Trabajar. para darle una mejor vida a mi mamá y a mi papá y yo me soñaba con hacer muchas cosas grandes. Y en ese trayecto de la vida pasé al parque y en el parque hacía lo mismo, lavaba carros, hacía ventas y empecé a trabajar en un hotel que hoy en día se llama Hotel Amahari. Yo creo que ahí te conocí, incluso antes de entrar a la universidad juntos, yo te conocí ahí en ese hotel, como que ahí estuviste muchos años, Jason. Que entre la edad de 9 años en adelante, yo le hacía los mandados a Álvaro en ese hotel, pero también seguía haciendo lo mismo, o sea, seguía turisteando, seguía haciendo ventas, seguía haciendo de todo. Y ahí me fui creciendo, ahí fui creciendo, ya empecé a volver a estudiar, entré a estudiar nuevamente a los 11 años, a segundo de primaria, y ya ahí empecé a estudiar y a trabajar en el hotel, y a estudiar, a trabajar en el hotel. Estando en el hotel hice la primaria, la secundaria y la universidad. Que usted se acuerda cuando en la universidad era un bololo y salir de la universidad y ir para el hotel, del hotel trasnochado para ir Sí, yo me a la acuerdo que clase. tenías una situación muy complicada. ¿Por qué decidiste volver al colegio, a la escuela, cuando tenías 11 años? ¿Qué te llevó a decidir volver a la escuela? Es una historia que te la voy a contar en un minuto. Una vez, aquí hay un hotel que se llamaba El Ayacucho, donde es el centro comercial de Abrumar Plaza. Ujú, ujú. En el Ayacucho había el dueño, el administrador, se llama un Henry Montes, que yo iba y le hacía mandados. Y un día cualquiera entré y había un señor sentado en la sala tomando tinto, pero a preguntarme que yo qué hacía, yo le conté pues, y él me decía, ¿usted por qué no estudia? Yo le dije, ah, no, porque en la escuela donde yo estudiaba, los profesores dicen que no me reciben porque yo soy muy gamín, o bueno, por muchas cosas que Y estaban era verdad, pasando. Jason. Sí, porque obviamente yo vivía en la calle. O sea, Ujú, yo no hacía lo que ellos decían que yo hacía, que ujú. iba a fumar, tirar vicios, robar, no, eso no lo hacía, pero realmente sí me mantenía en la calle. Que es cuando resulta y sucede que ese señor era el secretario de Educación de la Secretaría de Educación de Antioquia en el momento. Ah, no jodas. Entonces le dijo a Henry que fuera a esa escuela y hablara pues, que me recibieran, y ya fue Henry y habló, y ahí empezó todo el ciclo de vuelta de estudiar. Inclusive la que se hizo cargo fue la profe de segundo, Betty, la profe Betty, me cogió y me decía, siéntese acá y usted se hace conmigo y empiece a estudiar, ya juicioso. Muchas mamás pusieron el grito en el cielo por el tema de que yo era que porque yo iba a llevar vicio, que yo porque iba a hacer eso, bueno, en fin, eran cosas pues, pero nada de eso pasó, gracias a Dios. Pero ahí fue cuando empecé nuevamente a estudiar Jorge, que ya empecé juicioso, segundo, tercero, de tercero pasé a quinto, de quinto a sexto y ya me fui a estudiar toda la secundaria, haciendo todo ese proceso de trabajar en el hotel, seguía haciendo ventas, seguía turisteando, seguía reciclando, seguía haciendo miles de cosas, hasta que terminé el bachillerato, y ya siguió la etapa de la universidad. Pero la etapa del bachillerato también fue muy pesada, porque fue una etapa donde yo, por ejemplo, cuando estudiaba por la mañana, yo salía, hacía tarea y me iba a trabajar. Llegaba tipo 9 10 de la noche, me acostaba, me levantaba, me iba a estudiar y era el ciclo mío de estudio. Y cuando estudiaba por la tarde, el madrugaba en la mañana a trabajar, llegaba a las 11 me organizaba a estudiar. Y así fue todo el proceso de... Yo creo, Jorge, que yo en mi juventud, yo no sé ni cómo estudié educación física, porque yo no jugué ni con tierra. Yo no me acuerdo
O sea, no lo reprocho, o sea, yo no lo reprocho porque fue mi decisión, pero yo no me acuerdo de haber jugado con los muchachos cuando eso no había internet, no había nada para jugar bolitas, canicas, que el trompo, que iba a elevar cometa, yo no me acuerdo de hacer nada de eso. Vos no jugabas Yo, cuando niño, no me mantenía en lo trabajando. mío, trabajando. Que yo la etapa de la secundaria no la disfruté. O sea, realmente como estudiante yo no la disfruté porque yo me la pasaba trabajando, estudiando, que yo iba concentrado en las dos cosas, pero yo no me concentraba que el día del alumno, que el día de la cosa, muy poquito, ¿cierto? Pero obviamente pues se pasó todo. ¿Por qué? Porque el tema económico, por el tema económico de que era difícil, que yo me daba el estudio, yo me daba el que me daba el uniforme, el que me daba los cuadernos, el que me daba todo y ayudaba también para la casa, económicamente para la comida. Gracias a Dios la casa era propia, entonces para los servicios, para las cosas. Y ahí nos fuimos yendo con todo el proceso pues de la secundaria. Jason, discúlpame, yo te interrumpo ahí. Es que hay algo que me llama la atención y es que un niño en la calle o un joven en la calle sufre mucho, está expuesto a un montón de cosas como vos decías. Yo sé que te voy a coger a quemarropa con lo que te voy a preguntar, pero no pasa nada, estamos grabando y tenemos que parar para que penses, lo hacemos. Eh, ¿Recordás alguna historia o algún cuento que vos me digas, y me pasó esto cuando era niño, cuando era joven, en la calle, trabajando, en estos trabajos que hacías, que te haya impactado, que te haya dolido, que haya sido como esas cosas importantes que a uno le pasan en la vida? Bueno, Jorge, muchas, ¿cierto? Muchas, 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 Puedes muchas. contar las que quieras. Pero voy a decir algo acá que de pronto vos me conoces y yo soy una persona de no victimizarme. Nunca me ha gustado victimizarme y nunca me ha gustado contar. Es más, yo soy de los que pienso aquí, paréntesis después de la historia, de los de que pienso y te lo he dicho a vos fuera de cámara, que uno ya el pasado es pasado. Ya uno es lo que es y ya el pasado lo formó a uno, lo formó, pero ya no volverá a tocar. Acá porque el programa nos lleva a eso. Jorge, ¿qué cosas pasaron? Pasaron cosas de intento de violaciones, intento de atracos, intento de homicidios, de utilizarlo a uno, tratar de utilizarlo a uno para que fuera a vender droga, o a comprar droga, utilizarlo a uno para robos, cosa que yo nunca, pues, yo nunca me pensé para eso. Gracias a Dios, nunca me pensé, pero sí me expuse a muchas cosas, a que me pegaran, me ultrajaran, y yo más sin embargo nunca eso se lo conté a mi mamá. Y me lo aguantaba, ¿cierto? Normal, yo seguía lo mío, yo creo que eso fue lo que hizo que porque alguna vez ustedes en la universidad, ahorita lo tocamos, decían, este tema, ¿por qué tan frío? Y tan solo y porque la vida me enseñó a eso, a ser duro, a crearme una barrera con toda la gente, porque fue una historia muy dura, o sea, por ejemplo, en la estación, los que conocen a Yamal, en el agua panelero, al frente hay como una especie como de cañería, que es ahí, Ujú. hay un túnel. Es cuando llegaba la policía, nosotros nos metíamos por ahí. Ay, yo no sabía que había un túnel. Y que ese túnel subía a Proleche, Ay, epa, epa, epa. nosotros nos metíamos por ahí. Y nos metíamos y se le llama Proleche, o más arriba de Proleche, eso era un túnel larguísimo, que después lo metíamos y que usted ya se imaginará, ratas, mierda, eso huelíamos de todo, nosotros huelíamos de todo menos de bueno. Entonces nos tocaba hacer eso porque la policía recogía, que nos le volábamos, hacíamos una cosa, hacíamos lo otro, pero demasiadas cosas, pero en resumidas cuentas, Jorge, se expone uno a muchas cosas, a muchas, muchas cosas. Vuelvo y te digo, intento de violación, de que comprar vicio, no digo que de caviar porque nunca me ofrecieron eso, pero sí de vender vicio y todo eso, pero bueno, gracias a Dios nunca me obligaron, pero sí te expone uno a todo eso, me expuse a todo eso en la niñez. Y ya durante la secundaria, pues pasó todo lo mismo, un pelado trabajando, estudiando, trabajando, estudiando. em, Nunca me preocupé, yo creo que yo nunca me preocupé por que, pues a mí sí me ha gustado siempre las mujeres, pues nunca me preocupé como porque hacía falta la novia o por una cosa. No.
Me preocupé más bien por el trabajo, porque por buscar la comida, por buscar todo lo que necesario para estudiar y todo lo necesario como para sobrevivir. Eso fue pues como en la secundaria y la primaria. Ya entra uno a la universidad, Vos ella, conectaste de una, o sea, terminaste el bachillerato y de una entraste a la universidad. sí, me presenté a la universidad y pasé para hacer educación física, el segundo corte, la segunda corte. Ya fue cuando lo conoció a usted, a todos los muchachos. Y ya ahí igual, ya me cambió un mundo más diferente. Ya ahí se me abrió, la universidad me abrió el mundo a lo que somos hoy en día, profesionales y a lo que hemos hecho por llevar un mal, ¿cierto? Pero estando ¿Vos, en la, vos en qué crees que fue lo que más te cambió la universidad? la manera de pensar, la manera de pensar, de actuar, de todo, porque de ahí se empezó a derivar muchas cosas de liderazgo y muchas cosas de pensamiento de que nosotros podíamos hacer muchas cosas por llevar mal y que podíamos hacerlo desde el deporte, que era lo que estudiábamos, ¿cierto? Y ahí empezó a cambiar mucho la vida mía y la vida de... Yo creo que ahí me dio un giro de 180 grados en cuanto a muchas cosas, porque ahí empecé a conocer otro tipo de personas, otro tipo de población. O sea, yo no estoy diciendo que yo los muchachos del colegio, yo no me mantenía con ellos, porque yo prácticamente trabajaba y estudiaba. El ciclo mío era los que yo le digo, la gente como que yo me rodeaba, eran gente que hacían casi mismo lo mismo que yo. Pero en la universidad empecé a conocer tipos de personas muy diferentes, de todos los estratos, de todas las clases, clases como nosotros baja, clase media, clase alta, bueno, todos los estratos. Ahí empezó a cambiar mi pensamiento en cuanto a todo, a la vida. Ok, Jason, vos terminás la universidad trabajando, es decir, tuviste que trabajar para pagarte la universidad, ¿cierto? Pues para poder estar en la universidad. Claro, es que la universidad fue aún más pesado, porque yo recuerdo que a nosotros nos decían que estudiábamos viernes desde las 2 de la tarde hasta las 9, estudiábamos sábados y domingos, sábados todo el día, el domingo mediodía, pero prácticamente en la semana nos la pasamos estudiando. Había que estudiar y Había había que que ir a la estudiar, hacer biblioteca, por trabajo, ejemplo. hacer todo. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros estudiamos en una época donde no había internet, Por eso nos entonces tocaba había irnos que ir para a la la biblioteca. biblioteca, de consultar el libro, leer. No había la IA, que ahora le ponen palabras claves y eso le da lo que usted quiere, Eso no ¿no? existía. Pero gracias a Dios, pues no había eso, porque nos ayuda demasiado a abrir mucho la mente. Entonces, ¿qué pasaba, Jorge? De lunes a sábado yo trabajaba en el hotel y yo trasnochaba porque yo era el que trabajaba trasnochando. Entonces, por ejemplo, un jueves yo trasnochaba, el viernes me tocaba ir a estudiar de 2 a 9 de la noche. Salía, me iba a trabajar, trasnochaba y llegaba el sábado a las 7 de la mañana a la universidad para estudiar todo el día, para volver a trasnochar, para llegar el domingo a estudiar de 7 de la mañana a las 12. Y ese fue el trayecto de casi todo el tiempo para poder darme la universidad. Gloria a Dios, que vos sabes que la universidad ha sido una bendición para todos nosotros. Nos pudimos becar, ¿cierto? Nos pudimos becar, entonces no fue mucho el costo económico, era más las fotocopias, todo lo que nos poníamos, los viajes, todo más, pero yo sé que uno pagaba 1.000 pesitos en la universidad por el Ujú. semestre becado. Hay algo teso, Jason, que pienso ahorita escuchándote y es lo que tiene que ver con, es que vos te dormías algunas veces en clase, te llegaste a dormir en clase y de alguna manera nosotros que éramos tus compañeros no entendíamos qué pasaba y pues uno te gozaba o te gozaban. Yo no era muy de los que me Hay gozaba de algo, los otros, pero sí había gente que te gozaba o que te molestaba y te decía, pues Jason, ¿por qué te quedas dormido en clase? Y hay pues ya dos, estoy entendiendo por qué te quedas dormido en clase, yo sabía. hay dos episodios muy grandes que pasaban, dos. Uno era ese, que yo me acuerdo que los profesores, me acuerdo de Chucho, bueno, si la gente de pronto, pero Chucho una vez, yo me quedé dormido y yo me acuerdo que una vez dentro del salón y le dijo a ustedes así, "Shh, Sí, sí, dejen me dormir acuerdo. a Jason", en son de charla, pero un compañero, Hernán,
que me quiere mucho, yo también lo quiero mucho. Usted sabe que Hernán es muy serio, le digo, profe, qué pena con usted, pero es que lo que pasa con Jason es esto y esto. Él trasnoche, él trabaja en hotel. Ella, el profesor conoció y ya no digo, ah, no, Jason, discúlpame, yo lo hice con charla, pero eso no es de charla porque no sabía el contexto de lo que pasaba. Pero Jorge, pero pasa otra cosa que me vine a dar cuenta años después, y es que yo, por el problema de, usted sabe que yo tengo pérdida auditiva, por el problema de la pérdida auditiva, que en ese entonces no sabíamos, que ustedes saben que ustedes me hablaban y yo no escuchaba y ustedes pensaban era que yo, eso también era parte del problema, que es el que yo tengo una cosa y es que si yo me siento en una parte y a mí no me hablan, a mí no me ponen a hacer alguna cosa, yo me voy quedando dormido Ujú, por el ujú. tema de la escucha, no escucho nada, que se empiezo a que se reflejó tanto lo que trasnochaba como esa parte, que eso fue muy duro, fue una parte muy dura, porque por ejemplo, la pérdida auditiva no me ayudaba a escuchar muchas veces a los profesores, que a mí me tocaba muchas veces, que a usted le consta, estudiar doble, escucharlos a ellos y luego irme a escuchar nuevamente o empezar a leer a las notas o pedir notas para yo pedir para poder estudiar porque realmente no, a veces no escuchaba parte de la clase, que fue algo chévere, pues, porque eso también le ayuda a uno a formar pues muchas cosas de la vida de uno. Y ahí ya en la universidad ya empezamos a formar muchas cosas para llamar, para para lo que se venía pues en cuanto a la profesión como educadores físicos. Y es un proceso muy bacano porque yo tengo un hermano que en estos momentos también es licenciado en educación física, tiene su gimnasio en el municipio donde radica y es también profesor de lengua castellana, es especialista en actividad física, que nos gustó mucho esa parte. Yo ahorita hace por ahí 10 minutos atrás te dije que yo no sabía ni por qué estaba haciendo educación física porque yo no había abogado ni con tierreta. Pero resulta y sucede que a mí me ha gustado mucho la parte de actividad física de los gimnasios, Ujú. que eso puede haber sido que me llevó a eso, pero cuando yo llegué a la educación física me di cuenta que era un mundo muy abierto, que era Jason, pedagogía. después de haber tenido una vida tan compleja, pues que ya nos contaste, sobre todo una niñez y una adolescencia tan difícil, llegas a la universidad, seguís trabajando, la universidad de alguna manera deciste cambia la vida porque te da un concepto diferente de lo que es la gente, de lo que es lo que puedes hacer con tu vida también. Y ahí ya no seguís trabajando solamente en el hotel, sino que empezás a hacer otras cosas. Ah, bueno, cuando nos graduamos ya en el 2011, que ya fuimos licenciados en educación física, mi primer trabajo fue de educador físico con la Católica del Norte en el corregimiento de Labores. Labores es un corregimiento de Belmira. Eso queda 3 horas, 4 horas adentro de... En ese entonces Ujú. quedaba 4 horas adentro de Santa Rosa porque era una carretera destapada. Ese fue el primer trabajo mío. Fueron 5 meses. Ya después me devolví para allá mal y el segundo trabajo mío fue en la alcaldía de 2012-2015 de Miguel Peláez, que Fernando Espinosa era el gerente del INDER. Ahí empecé a trabajar yo en el INDER y ahí fue ya todo el proceso durante, hasta el 2024, todo el proceso en el INDER. Estando ya en el INDER, y viendo el proceso de lo que pasaba en el INDER, que no era que estuvieran pasando cosas malas, no, que la gente aclare que no es que estuvieran pasando cosas malas, sino que nos dimos cuenta que el deporte lo estaba manejando o estaban poniendo dirigentes que podían ser muy inteligentes, podían saber administrar y hacer muy bien su trabajo, economistas, administradores, pero no tenían el sentido social del deporte. Es Claro, y decir, no eran del campo del deporte, no hablas ¿cierto? del campo, que es la gente, es una discusión siempre abierta, Jorge. Ah, pero es que no tenemos que ser del campo, de que saber administrar. No es que tengan que ser del campo, pero hay que tener esa sensibilidad de que el deportista necesita esto, de que es ahí, se nos surgió una idea. A usted, a mí, a Hernán, a muchos que conocen, a Eduardo Villegas, todo eso nos surgió la idea de formar profesionales del deporte.
un hombre, y que fue profesionales del deporte, fue un grupo que montó un proyecto del deporte, de cómo podíamos nosotros manejar el deporte, que realmente el deporte necesitaba monitores para todas las disciplinas deportivas, que necesitamos actividad física, que necesitamos recreación, todo eso, y eso necesitaba mucha plata. Que acordate, Jorge, que en ese tiempo los candidatos a la alcaldía decían que eso era mucha plata, que a dónde le iban a sacar. Sí, que era Inclusive imposible eso. nosotros, muy sagazmente, tuvimos la idea de darle la idea a ellos de cómo se podía sacar la plata. Bueno, y en ese ires y venires, gloria a Dios, porque muy creyente el muchacho acá, Julio queda de alcalde, te nombra a vos de gerente, y yo pienso, puede que lleve susceptibilidades a mucha gente, pero lo voy a decir. Yo pienso que a partir de ahí se partió la historia del deporte normal en dos, un antes y un después, porque el después, para muchos pudo haber sido muy buena sugerencia, para otros pudo haber sido regular, para otros malo, pero se partió. O sea, se supo, ya los alcaldes, los candidatos, la gente en Yamal ya supo que era un INDER, para qué servía un INDER y de qué se servía un INDER. Y a partir de ahí ya se vino un proceso en el cual ya después de vos siguió pues, terminó la gerencia en ese entonces la terminó Chepe Rojas, que le dicen Chepe, se llama Jesús María Rojas, y llega nuevamente la alcaldía de Miguel Peláez 2020-2023 y me nombran a mí de gerente. Pero nombrarme a mí de gerente fue algo muy difícil. No difícil para el alcalde, no difícil, pero sino difícil en el sentido de los rumores de la calle. ¿Cuáles eran los rumores de la calle? Es que Jason no sabía hablar. Jason tiene dificultades para hablar. Y es verdad. Yo no puedo dejar de decir que yo tengo un problema de habla, porque eso se llama disartría. O sea, que son problemas del músculo de la lengua con el habla, que es lo he ido desarrollando durante el tiempo, durante la lectura, durante el cosas. Mucho tiempo en la escuela, en el colegio, tuve esa dificultad. Entonces, los rumores de la gente, la calle, el deporte, no, ese muchacho no sabe hablar, ese muchacho que va a saber administrar, él no es economista, él no es administrador, ese muchacho no, lo único que ha administrado es la plata de él. Bueno, pero llegamos allá. El caso fue, ¿por qué cuento eso? Por las dificultades que han pasado. Ah, por otra cosa que decían. No, ese muchacho, porque realmente, Jorge, los puestos en Yarumal, hasta ese entonces, ponían el hijo no digamos de los ricos, porque ellos no tienen culpa de que el papá tenga plata, la mamá tenga plata, eso no tiene nada que ver, sino que optaban por poner gente reconocida de los políticos, de los ricos, Ujú. y llegaba un muchacho que viene de la historia que estamos contando, y viene de abajo, no tiene nada que ver eso, sino como que la formación no era como para decir, ese muchacho puede llegar a ser gerente del INDE porque él no tiene una familia reconocida, no tiene hijo de un cotero, hijo de una señora que es ama de casa, que casi nadie la conoce, aparte de sus dificultades personales, que es una persona que tiene dificultad para hablar, que es tímida porque no sabemos si se va a saber desenvolver delante de la gente. Pero bueno, fuimos gerente. 2020-2023, para mí fue demasiadamente buena. Puede ser que para otra gente pueda haber sido regular, más lo que sea. Pero ahí estamos, Jorge. Hicimos que el deporte normal renaciera del 2016 hacia acá, que el deporte normal la gente lo reconociera como deporte y que el INDER, que es un ente descentralizado, sí se viera como un INDER. Jason, yo creo que terminemos esa historia de lucha tuya y de alguna manera de que alcanzaste algo muy grande. Yo no sé si la gente lo puede mencionar, pero ser gerente del INDER es un cargo importante acá en el municipio y es algo que de alguna manera es reconocido, ¿cierto? Entre los mejores cargos del municipio de Yarumal.
Y es como ese transcurso de esa historia de cómo empezaste y cómo llegaste hasta llegar a uno de los cargos más importantes del municipio, de más relevancia. Yo quiero que hay un montón de gente que nos está escuchando, que puede ver el programa. ¿Y cuál fue qué fue eso que hizo que un muchacho que trabajaba en la calle, que trabajaba en el reciclaje, que trabajaba con carros, que trabajaba en situaciones tan difíciles y que estuvo en momentos tan difíciles de su vida, de una familia con muchas dificultades económicas, qué fue lo que hizo que ese muchacho llegara a ser gerente del INDER? ¿Qué hiciste? O sea, ¿qué fue lo que hiciste cuál fue ese asunto determinante que cambió tu vida, Jason? Eh, Primero la familia, los valores que me dio mi mamá, que siempre fue ser una persona trabajadora, honrada y valiente, ¿cierto? El círculo de la familia. Y segundo, eh, ustedes, los de la universidad, los compañeros, todo, al ver que habían compañeros que eran profesores, que eran líderes, que eran mucha gente que habían hecho de todo en cuanto al campo del deporte, en cuanto al campo de la educación. Yo era un pelado que ni hay otro campo diferente, hizo que yo cambiara de chip y dijera, no, es que yo puedo entrar ahí, yo ya, el Jason que reciclaba, que vendía, que limpiaba vidrios, que turisteaba, que trabajaba en el hotel, va a quedar ahí. Gloria a Dios, todo eso me dio, pero el Jason de ahora en adelante va a ser un profesional y vamos a hacer grande el deporte de Yarumal y que Yarumal se vea representado a nivel de Antioquia y a nivel nacional por el deporte. Porque Jorge, no solamente fue de gerente, yo recuerdo que nosotros hemos sido monitores del gimnasio, de recreación, de actividad física, Del de CIF. centros de iniciación de formación deportiva, deportes como atletismo, como bicicross, hemos hecho de todo, ¿cierto? No solamente fue administrar, sino que hicimos de todo, inclusive hay pelados muy jóvenes hoy en día que son ya médicos, que son abogados, que nosotros les dimos clase en esa época de deporte. Entonces hemos hecho mucho por el deporte y eso fue lo que hizo que la universidad fue la que hizo que me cambiara el chip de lo que yo venía en cuanto al trabajo, porque yo venía era, en un ámbito donde trabajaba, conseguía mis cosas, pero no veía más allá de lo que podía hacer un profesional. Jason, muchísimas gracias por estar en Demasiado Corazón, hermano. Siento que es una historia muy bonita, muy agradable. Siento que sobre todo es una historia que nos permite al menos a mí, ¿sabes qué me pasaba mientras la escuchaba? Reflexionar sobre lo mucho que he tenido, ¿cierto? Sobre, hombre, sobre lo mucho que tengo, sobre lo mucho que la vida ha sido suavita conmigo, ¿cierto? Y uno a veces se queja mucho, uno a veces se queja, es desagradecido con la vida. Y hay personas que sí la tuvieron muy dura y aún así son grandes personas y grandes profesionales y grandes amigos como vos, ¿cierto? Yo te agradezco mucho, Jason, por contarle la historia a la gente. Y gracias, hermano, por estar en Demasiado Corazón. No, muchas gracias a vos, Jorge. De todas maneras, no solamente la historia mía, hay muchas historias y hoy en día se ve mucha gente saliendo adelante como yo, o como usted, o como mucha gente que ha salido de abajo. Yo escuché a alguien decir hace tiempecito, escuchaba decir que una persona que viene de abajo y que haya conseguido muchas cosas es muy valioso. Pero una persona que lo haya tenido todo, o medianamente todo, como lo acabas de decir, que de pronto tuviste, y que no se quedó ahí, sino que salió adelante y también salió, es mucho más valioso todavía. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que yo pasé con mi vida fue un impulso para poder llegar donde estoy ahora. En cambio, el que lo tiene todo, o medianamente todo, el estudio, no tiene que salir a trabajar, no tiene o está ahí, los papás le dan todo, se quedan en la zona de confort. ¿Cuál es y en cambio, el que no se queda en la zona de confort, sino que ante el contrario,
es impulsado, sale adelante con las ayudas del papá y todo eso, también es muy valioso. Entonces, aquí la oportunidad es para todos, tanto para el que viene de abajo como el que tiene en clase media o clase alta, todos tenemos las mismas posibilidades, es simplemente saberlas aprovechar. Las oportunidades, como decía nuestro ciclista Regu una vez en una entrevista. Muchas veces por estar mirando la vida de los demás, que porque a aquel sí le va bien, que porque a aquel le va mal, que porque estamos así, dejamos pasar la oportunidad. La oportunidad nos la dan a todos. Usted la tuvo, yo la tuve, mucha gente la ha tenido y la hemos sabido aprovechar. Y aquí estamos. No, Jorge, Dios le pague, muy agradecido por esta invitación. No sabía que iba a ser tan conmovedor la entrevista, pero estuvo buena. Traté de ser fuerte porque se le viene a uno muchos años atrás, todo lo que pasó, todo lo que uno vive, porque decirlo y contarlo es muy rápido, pero haberlo vivido es muy duro. Haber vivido tantas cosas que pasó, no, y nada, aquí estamos y aquí vamos a seguir sirviéndole a Yamal, sirviéndole donde uno esté, donde pueda estar, aquí vamos a estar, siempre al servicio de Yamal. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Te agradezco mucho, de verdad.